Hola amigos, mi nombre es Emerson Bukele. He estado viendo en redes sociales que mucho se habla de que la salvación no tiene nada que ver con las obras, que la salvación tiene que ver con la fe y con la gracia, algo así como que no es por obras para que nadie se gloríe, y que de alguna manera alguien ya pagó el precio. Jesús pagó el precio en la cruz y por lo tanto ya no es necesario hacer nada, solamente basta con aceptarlo y en ese momento la salvación se vuelve automática. Pero hay un problema con esto. Jesús no dijo eso. De hecho, Jesús alentó, presionó y enseñó que la salvación era meritoria. ¿Qué significa esto? Que para ser salvos nosotros tenemos que esforzarnos. Y habla de aquella parábola de la puerta o del camino estrecho. Dijo, la salvación está relacionada con el camino estrecho y la perdición está relacionada con el camino ancho. ¿Qué quiere decir esto? El esfuerzo es el camino estrecho y la facilidad es el camino ancho. Entonces, esta salvación por gracia que fue inventada por Pablo, donde se dice que al final la salvación es tranquila, solo basta con confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y va a ser salvo el que lo dice y la casa del que lo dice, ¿qué más facilidad y qué más camino ancho que esto? Sin embargo, Jesús predicaba incluso que si el ojo te era ocasión de pecar, que te lo arrancaras, porque era mejor estar tuerto en esta vida y no que todo tu cuerpo fuera echado al infierno. O sea, el mirar, el actuar mal estaba relacionado con el infierno. Por eso Jesús decía, arrancate el ojo. Y también decía, si tu mano te es ocasión de pecar, arrancate la mano, porque es mejor que estés manco en esta vida y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que al actuar con la mano, que sería robar, dañar, golpear, lo que sea, estaba relacionada también con la perdición. No había salvación gratuita. La cúspide de esto es cuando alguien se le acerca a Jesús y le pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lo podemos encontrar en Lucas 10:25. Una pregunta clara. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo hago para obtener la vida eterna? Según la teología cristiana, Jesús debió responder, no te preocupes, la salvación ahora es gratuita, solo tienes que aceptarme como tu salvador personal y vas a ser salvo, tú y tu casa. Solo tienes que confesar que yo soy el Señor y vas a ser salvo tú y tu casa, porque no es por obras para que nadie se gloríe, como dice Pablo. Pero increíblemente Jesús no contestó esto, sino que Jesús viene y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre viene y le dice, en la ley está escrito que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Quiere decir que según la persona que le estaba preguntando, según el maestro de la ley que le estaba preguntando, la salvación estaba relacionada con seguir los mandamientos de la ley, porque esto es lo que la ley decía. Entonces otra vez Jesús le podría decir, mira, estás equivocado, ese es pacto antiguo y ahora la salvación tiene que ver con aceptarme como su salvador personal. Pero Jesús viene y le contesta, bien has dicho, haz esto y vivirás para siempre. Si Jesús, cuando le hacen la pregunta directa de cómo debo ser salvo, él contesta, haz esto, lo que dice la ley, amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo, que significa no mentirle, no robarle, no engañarle, otra vez obras, para que supuestamente nadie se gloríe. Y Jesús viene y le dice, sí, esto está bien, hazlo y vivirás para siempre. ¿Dónde está la salvación gratuita? ¿Dónde está la salvación por la sangre de Él? ¿Dónde está la cuestión de que hay que olvidar la ley y los mandamientos para que nadie se gloríe? No existe esto. Esto es una invención paulista. ¿Y por qué Pablo se lo inventa? Se lo inventa para poder llegar a los gentiles que no estaban acostumbrados al esfuerzo. No les interesaba leyes complicadas en la alimentación, en la vivida, en el trato a sus familiares, sino que lo que querían era una salvación automática, una salvación que no tuviera que ver en lo absoluto con el esfuerzo, con el mérito, sino gratis. Y esto es lo que predica Pablo y por eso es que genera muchos seguidores. Pero esto fue contrario completamente a lo que predicó Jesús. Muchos dicen que esto tiene que ver con que
En el momento que le preguntan a Jesús sobre la vida eterna, también en el 19:16, un joven rico le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y él le dice: si quieres entrar en la vida, sigue los mandamientos. Otra vez los mandamientos que se traducen en obras, pero hay quienes dicen que la cuestión era que Jesús contestaba esto porque todavía no había muerto en la cruz. Pero en Mateo 25, del capítulo 32 en adelante, hasta el 46, podemos ver a Jesús hablando sobre el juicio a las naciones. Y dice que van a ver que la gente va a ser discriminada entre posiciones a la derecha y a la izquierda, como se diferencia de las ovejas de los cabritos, y la gente que está a la derecha va a ser salva y va a entrar al cielo por la eternidad, y la gente que está a la izquierda va a ir al fuego del infierno. Entonces, la gente de la derecha le pregunta: ¿por qué entramos al cielo? ¿Por qué somos nosotros bendecidos con la vida eterna? Y él le contesta: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve en la cárcel y viniste a mí, porque estuve desnudo y me vestiste. Obras otra vez, supuestamente obras que para que nadie se gloríe, y por eso van a entrar al cielo. Y los otros del otro lado, que dice el versículo 46 del 25 capítulo de Mateo: y estos entrarán al fuego eterno, a la condenación eterna, es porque no me dieron de comer, porque no me dieron de beber, porque no me vistieron, porque no me visitaron en la cárcel, porque no estuvieron pendientes de mí, porque no vinieron a mí cuando lo necesitaba. Y ellos le dicen: pero ¿cuándo, Señor, no lo hicimos a ti? Dice: cuando no se lo hicieron a tu prójimo, a mí no me lo hiciste. Entonces vemos que Jesús está hablando del juicio final, del momento final de todos los tiempos, y está hablando de obras, que está relacionado todo con esfuerzo, que está relacionado todo con mérito. Aquí ya no hay esta cuestión de cosas de regaladas, de salvaciones regaladas, porque al final entonces los de la derecha tendrían que ser los que aceptaron a Cristo, y los de la izquierda los que no lo aceptaron. Sin embargo, Jesús no habla absolutamente nada de esto. Ponte a pensar, amigo, ponte a pensar que está en juego la salvación. Ponte a pensar que podrías estar equivocado. Estudia lo que Jesús dijo y no lo que Pablo dijo. Estudia las palabras de Jesús y no lo que el autor del Evangelio dijo, porque el autor del Evangelio, que ni siquiera conoció a Jesús, de hecho los Evangelios están escritos en griego, no vieron a Jesús. Solo escribieron lo que oyeron sobre la historia de Jesús. Pero había un libro o un escrito que los académicos llaman la fuente Q, de Quell en alemán, que significa fuente, que contenía los dichos de Jesús. Una cosa son los dichos de Jesús y otra cosa es la vida de Jesús. Y en estos dichos de Jesús estaba la enseñanza para obtener la vida eterna. Y nunca se trató de regalos. Nunca. Revisen las palabras de Jesús y van a ver que Jesús era duro. Jesús hablaba de mérito. Jesús hablaba de salvación por mérito, no hablaba de regalos. Eso es completamente paulino. Y como dijo Santiago, en la epístola de Santiago, la fe sin obras es letra muerta. Por eso dice él: ¿acaso no fue justificado Abraham por sus obras? ¿Acaso no fue justificado él al llevar a su hijo al altar para sacrificarlo? Porque esto era un esfuerzo sacrificarlo. Por eso fue justificado por sus obras que actuaron a la par de la fe. Así que por favor, amigos, piensen, porque tu salvación está en juego. Gracias.